Buenas tardes, profesor y compañeros. Hoy le venimos a hablar sobre la unidad 5, cómo tomar decisiones como función estratégica. Esta presentación estará a cargo por mi compañero Luis Tercero Silva y mi persona, Dilcy Castillo. Todos los días, en cada uno de nuestros ámbitos y relaciones, tomamos decisiones. Dentro del marco organizacional al que está dirigida esta maestría en gerencia empresarial, será a propósito de este trabajo desarrollar los recursos de las decisiones estratégicas que deben asumir los líderes con ocasión de su gestión en este tiempo. Como contenido de esta unidad 5 tenemos la definición de comunicación corporativa, decisiones intuitivas, decisiones lógicas o racionales, algunos recursos para la toma de decisiones, como lo son análisis de Pareto, árboles de decisión, programación lineal, análisis costo-beneficio, simulación, matriz FODA, análisis WHAT-IF, modelos y hojas de cálculo. Y como bonus tenemos el impacto de la inteligencia artificial en la toma de decisiones. Las decisiones estratégicas implican desarrollar alternativas, imaginar escenarios y realizar proyecciones hacia el futuro desconocido, partiendo de dónde estamos y hacia dónde queremos llegar, permitiendo que la empresa se aproxime a sus objetivos. Se caracterizan por ser decisiones excepcionales, no repetitivas. Las consecuencias de estas decisiones son de largo plazo, con altos porcentajes de riesgo, dados por el desconocimiento del futuro. La importancia de las decisiones estratégicas radica en los recursos comprometidos, los antecedentes establecidos y el impacto de las acciones adoptadas. Comunicación corporativa. La comunicación corporativa es una de las herramientas estratégicas que permiten a una empresa transmitir información y conocer la respuesta de la audiencia receptora del mensaje. A medida que la organización crece y aumenta la cantidad de empleados y de clientes, resulta cada vez más importante implementar una buena gestión comunicacional, teniendo en cuenta los objetivos de la empresa, el clima organizacional y los imprevistos que puedan ocurrir en el entorno, que impactan a la organización. La comunicación corporativa, al igual que otros tipos de comunicación, requiere de elementos para alcanzar su objetivo. Y para ello se tiene 1. El profesional de comunicación. Es el que representa al emisor, en este caso es la organización, que busca comunicarse con otros y es quien inicia la transmisión del mensaje. 2. La planificación de estrategias. Es la adaptación o decodificación de la idea a comunicar a través de un lenguaje adecuado para el receptor del mensaje. 3. El mensaje. Es la información que recibirá el público receptor. 4. El canal de comunicación. Es el vehículo por el cual la organización hace llegar su mensaje al receptor y puede ser a través de uno o de la combinación de varios canales, a fin de alcanzar a la totalidad del público de interés. 5. El receptor. Es el público que recibe el mensaje, una o varias personas, y que reacciona ante él. 6. El proceso de decodificación. Es la interpretación que realiza el receptor del mensaje y es el momento en el que las estrategias de comunicación evidencian si fueron eficaces o erróneas. 7. La medición de resultados. Es la respuesta o retroalimentación del público que recibió el mensaje. La no reacción también es una respuesta a tener en cuenta, porque demuestra el desinterés del receptor, lo que me permite optar por otra estrategia u otro contenido a comunicar. La comunicación corporativa permite conectar a la organización con las personas que la integran. Para ello tenemos la comunicación interna, o con un público externo, en este caso la comunicación externa, con el objetivo de mejorar las relaciones entre ellos. La comunicación interna es el conjunto de actividades que le permite crear y mantener buenas relaciones con sus integrantes, con fines informativos, sobre las tareas e instrucciones motivacionales, estimulación para optimizar el rendimiento del trabajo o para fomentar las buenas relaciones y valores en base a la cultura empresarial. La comunicación externa es el conjunto de acciones estratégicas dirigidas al público externo de la organización, con el objetivo de mantener o mejorar la imagen corporativa, de promover productos o servicios o de ampliar la calidad de clientes. Esta comunicación se traduce en la gestión de las relaciones públicas. Para garantizar una comunicación exitosa, la organización necesita conocer los diferentes factores que intervienen, como por ejemplo las características del público externo,
la situación socioeconómica del entorno y las empresas que forman parte de la competencia, entre otros. La efectividad de la comunicación corporativa, tanto interna como externa, dependerá de dos factores. 1. La capacidad de planificación de estrategias. Esto es previo a la emisión del mensaje. Y 2. Al análisis de los resultados, posterior a la emisión del mensaje. De esta manera, la organización contará con información concreta acerca del impacto que generó su mensaje. Y si el objetivo de la comunicación no se concretó, la empresa podrá disponer de información importante para una nueva toma de decisiones en relación a sus estrategias comunicacionales. El responsable de la comunicación corporativa debe ser una persona con una visión de negocio global y un amplio conocimiento empresarial. Su formación debe incluir estudios en marketing, comunicación, recursos humanos y finanzas. Asimismo, contar con experiencia con el trato de clientes es un punto a favor para este puesto de trabajo. Las funciones de este profesional consistirán en asociar a la dirección general en los objetivos de comunicación de la empresa, así como las estrategias que llevan a cabo. Otra característica que se considera muy positiva para este empleo son la creatividad, el trabajo en equipo y las habilidades de liderazgo. Como ejemplo de una comunicación corporativa, les traigo a la empresa de Coca-Cola, conocida, entre otras cosas, por disponer de un gran equipo de comunicación, publicidad, marketing y relaciones públicas. Su identidad y marca son tan fuertes internacionalmente que incluso ha solventado con facilidad algunas crisis de reputación que ha sufrido. Por ejemplo, en su publicidad anuncia felicidad, destaca valores como la igualdad entre todas las razas humanas, el valor de compartir y la unión familiar. Son valores positivos, humanos, con los que una empresa se muestra cercana a la sociedad y al consumidor. Por lo tanto, la publicidad sirve también como un canal de comunicación corporativa. Por eso, hoy en día es fundamental la transparencia, la coherencia de los mensajes y fomentar la confianza. Decisiones intuitivas. Este tipo de decisiones se centran en que no existe una lógica o razón real para el proceso de toma de decisiones, sino todo lo contrario. El proceso está dictado por un conocimiento interno o intuitivo acerca de cuál es la opción correcta. Sin embargo, los modelos intuitivos no se basan únicamente en los instintos, también analizan el reconocimiento de patrones, la afirmación de similitudes y la importancia de la opción escoger. Podemos analizar la intuición como la cualidad en la que convertimos nuestra experiencia en una acción. La experiencia nos permite reconocer lo que está sucediendo, hacer juicios en una determinada situación, pero también nos permite reaccionar de una manera adecuada para tomar decisiones. La experiencia nos permite reconocer lo que hacemos. Podemos tomar decisiones rápidamente sin esfuerzo. Para ello tenemos dos tipos de intuiciones. La intuición como sospecha. Es el presentimiento de que el curso de acción es el más adecuado en una determinada situación. Este tipo de intuición es muy válido para generar alternativas. Es la intuición propia de los creativos. El problema radica en que la sospecha no garantiza que lo que se intuyó sea correcto. Se debe analizar y revisar bien para ver si tiene sentido o no. La intuición como juicio experimentado. Es la intuición de un experto en la materia, que con solo observar lo que está pasando se hace cargo de la situación y sabe cómo se debe actuar. Este tipo de intuición tiene muchas probabilidades de ser válida. Todo depende de qué tan experto sea el que realice el juicio. Procede de un conocimiento acumulado e implícito que permite ahorrar los razonamientos. Conociendo lo antes mencionado, podemos decir que las decisiones intuitivas están favorecidas por las personas experimentadas, pero la experiencia debe ser puesta en contexto para que tenga sentido. La forma de decir intuitivamente mejor es construir más experiencias y hacer un mejor uso de ellas. La experiencia con sentido nos permite reconocer patrones y construir modelos mentales. Por tanto, debemos ampliar nuestra base de experiencia. Las formas de obtener un feedback eficaz para la toma de decisiones intuitivas son: solicitar evaluaciones de personas que toman decisiones en el campo de estudio y que posean experiencia. Pasar tiempo reflexionando después de una experiencia para ver lo que el incidente te ha enseñado. Nuestras intuiciones funcionan como una visión periférica que nos mantienen orientados y conscientes de nuestro alrededor.
Necesitamos capacidad de análisis para construir una buena respuesta a la situación en estudio, que requiere una toma de decisiones rápida y eficaz. Bienvenidos a la segunda parte de este trabajo sobre cómo tomar decisiones como función estratégica, correspondiente a la unidad 5 del programa del seminario Gerencia y Toma de Decisiones. Mi nombre es Luis Tercero Silva e inicio con esta frase de Daniel Pink, quien es un autor, conferencista y consultor norteamericano, sobre el impacto de las decisiones. Daniel Pink dice que la intuición está bien, pero los números son mejores. Con esto, Pink no descarta el impacto de lo intuitivo, de lo emocional, pero procura que exista un balance importante, pues, hacia lo racional, de manera que esta combinación lleve a tomar decisiones que incluyan todas las dimensiones de que pudiera tratarse cuando, entre otras cosas, entra la gente de por medio. Y normalmente hablamos de este tipo de decisiones lógicas, racionales, cuando se dispone de información y se analiza debidamente para entonces brindar una solución al problema o el conflicto de que se trate. Normalmente están asociadas con modelos, sistemas y otros recursos formales, algunos matemáticos y otros asociados con procesos que orientarán una mejor decisión en la medida de que se disponga de buena información para su análisis. Planteamos en ese sentido que exista un balance en la toma de decisiones, porque no se trataría de decir que solamente deben tener carácter intuitivo o solamente un carácter racional. En particular, cuando en las situaciones estamos hablando de las personas. Eso que ven allí al frente es una ecuación estándar del cómo medimos el desempeño, por ejemplo, de un trabajador. Por un lado están los resultados, que tiene que ver con los indicadores de gestión, con el logro versus las metas, es decir, aquello que llaman los elementos duros de la evaluación. Pero por otra parte está la conducta, el comportamiento, la actitud, que es lo visible. Y entonces hablamos de que después de todo el desempeño incluye tanto el cumplimiento de esos indicadores de gestión como también la conducta correcta o convenida para ello. ¿Por qué decimos esto? Porque hay gente que logra los resultados, pero cuando voltea tiene un cementerio de gente. Entonces, tenemos que procurar también nosotros el balance en la toma de decisiones desde los elementos duros de la medición, como son los indicadores, pero también los elementos emocionales e intuitivos en toda relación personal. En el marco de las decisiones lógicas, racionales, en esos modelos, metodologías, herramientas técnicas de que se vale el gerente para asumir su rol, es importante destacar que hoy en día muchísimas de ellas pues están a disposición del interesado a través del uso de aplicaciones, sistemas, etcétera. Es decir, elementos de inteligencia artificial, de nuevas tecnologías e incluso de máquinas que aprenden, que permite que algunas de esas decisiones que antes obligaban a nuestros gerentes a tener un conocimiento del modo como se calculaba una fórmula o incluso de crear un indicador de gestión, hoy en día están disponibles, llegando al punto de que algunas decisiones que en un tiempo pasado debía tomar
un gerente, hoy en día, a través de protocolos y algoritmos, pues son tomados de manera inmediata a través de algún elemento automatizado o robotizado. No obstante esto, nos debemos pasear como contenido de esta maestría por algunos de esos recursos que nos deben estimular a ir un poquito más allá, a ser simples usuarios de una aplicación. Por eso, a continuación, mencionaremos algunos de estos recursos que todo gerente debe conocer en su toma de decisiones. El análisis de Pareto, más allá de aquel conocido 80-20, es un modelo que parte de un gráfico de distribución ABC o llamado también de curva cerrada para organizar datos de forma que estos queden en orden descendente de izquierda a derecha para poder establecer así un orden de prioridades en la toma de decisiones dentro de la organización. Por su parte, cuando hablamos de un árbol de decisión, hablamos de una especie de diagrama de flujo de los posibles resultados de una serie de decisiones relacionadas. Es decir, se hace una pregunta, si la respuesta es, ejemplo, sí, allí ocurre una ruta de acciones y decisiones, si es no, ocurre otra ruta y así sucesivamente. Eso permite que una organización pueda comparar posibles acciones según costos, probabilidades, beneficios. La programación lineal es un modelo matemático que consiste en una serie de cálculos que permiten resolver comúnmente problemas de optimización. Es decir, están más dirigidos a maximizar funciones que se encuentran sujetas a restricciones, fallas u otros, identificando en todo caso cuáles son los distintos escenarios y así tomar decisiones para hacer más óptimo el proceso del que se trate. Cuando hablamos de un análisis de costo-beneficio, hacemos referencia a un modelo financiero que mide la relación entre los costos y los beneficios, ejemplo, de un proyecto de inversión, de una nueva línea de producción, de un nuevo proceso, de acciones para un nuevo mercado. Es decir, en este sentido va dirigido a evaluar la rentabilidad y, como consecuencia, tomar la mejor decisión. Conversemos entonces sobre ese otro recurso conocido como matriz FODA, matriz DOFA, entre otros nombres. Y por cierto, muy utilizada porque permite registrar información sobre los elementos internos y externos, en otras palabras, sobre el contorno y el entorno de una determinada situación, relación, proceso, etcétera, que requiera de nuestra atención. Las internas serán las fortalezas y las debilidades y las externas tendrían que ver con las amenazas y las oportunidades. Ahora bien, traemos a esta presentación un elemento que muestra en todo caso el impacto de disponer de esta matriz para, con un debido análisis, tomar decisión. Y eso tiene que ver con el cruce de las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades entre sí. Ejemplo, cuando tenemos muchísimas debilidades y muchísimas amenazas, nuestras decisiones tienen que ser de supervivencia, porque diríamos que el panorama es bastante negativo. Ahora, si usted tiene oportunidades y a lo mejor debilidades, es decir, externamente hay una oportunidad, ejemplo en el mercado, pero a lo mejor no tenemos suficientes fortalezas en ello, bueno, tocaría reorientar las debilidades, ya sea a través de alianzas, desarrollo
de otras líneas, contrataciones, etcétera, para aprovechar las oportunidades. Por otra parte, si tenemos amenazas del entorno, pero tenemos importantes fortalezas en nuestro equipo o en nosotros, bueno, podemos defendernos de esos ataques, por llamarlo de alguna manera. Y por último, cuando hay fortalezas y hay oportunidades, pues hay que lanzarnos al terreno de una manera ofensiva, que no significa ofender, sino asumir el reto, ir a por él. Ahora bien, algo que complementa el análisis en todo proceso de decisiones tiene que ver con esta frase que ven abajo, que en inglés es ¿qué pasa si? Y es una frase que posiblemente no nos demos cuenta, pero la hacemos en algún momento. Lo ideal sería que ese cuestionamiento fuera transversal desde el inicio del análisis de la situación. ¿Por qué? Porque es una extraordinaria manera de medir, de diagnosticar y analizar los riesgos. ¿Por qué? Porque nos saca del escenario de lo obvio y nos lleva a pasearnos por los diferentes escenarios. El mejor escenario, el escenario regular y el escenario peor. En otras palabras, siempre pregúntese, aun cuando sienta que tiene el 100% de la decisión gananciosa, pregúntese, ¿qué pasaría si? Y el gerente, en el marco de la toma de decisiones, debe echar mano a toda la información registrada en diversos nichos. Eso incluye tanto hojas de cálculo, la información resultante de sus sistemas y aplicaciones, de los protocolos de que dispone, en particular porque además hoy en día se dispone de metodologías ágiles como Scrum, Lean Manufacturing, Design Thinking, que permiten una simulación o el desarrollo de prototipos físicos o virtuales que muestran de alguna forma el comportamiento en los distintos escenarios de acuerdo con las decisiones o las distintas decisiones que se llegaren a tomar. Esto quiere decir que el elemento intuitivo que antes llevaba a inspirar al gerente a tomar la decisión entre varios escenarios, hoy puede ser validado ante la simulación, ante la aplicación incluso de inteligencia artificial que le haría ver en cuestión de poco tiempo las posibles consecuencias de las probables decisiones que lleve a cabo. Traemos unos elementos que son importantes a la hora de tomar decisiones. Estos elementos tienen que ver con el impacto que en ella ha tenido, por un lado, la transformación digital, es decir, esta cuarta revolución más que industrial tecnológica, los efectos de la pandemia y el ambiente VUCA o VICA en que nos hemos desarrollado durante muchos años. Este protocolo VUCA-OVICA lo estableció la Armada de los Estados Unidos después de la Guerra Fría o durante la Guerra Fría, es decir, de la década de los años 50 en adelante, un poco para evaluar el entorno, es decir, sería un elemento complementario a una matriz FODA, en los que ellos estarían dispuestos a intervenir. Esos elementos tenían que ver con la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad. Con estos cuatro elementos, pues, se complementaba ese análisis situacional para la toma de decisiones. Hoy en día, la pandemia nos ha mostrado que nuestra gerencia debe manejarse
en esos criterios también. ¿Por qué? Porque nuestra realidad es volátil, incierta, compleja y muy ambigua. Y aquí el otro elemento importante a considerar tiene que ver con la incorporación de la inteligencia artificial, las máquinas que aprenden, machine learning, estas metodologías ágiles de las que hablábamos hace un rato, como recursos necesarios para la gestión del gerente. Cerramos esta presentación con esta frase que recientemente escuchamos en un seminario a Engels Pérez, que decía que, según escuchó él, la inteligencia artificial quizás no desplazará al gerente, pero un gerente familiarizado con la inteligencia artificial sí desplazará al que no lo esté. Así que muchísimas gracias por su atención. Seguimos a continuación con unas preguntas a manera de reflexión y cierre de esta presentación.